hora del discipulado de hoy, continuaremos estudiando cómo Josué ganó la batalla de Jericó. Parte del estudio de la hora del discipulado de hoy estará dedicado también a una mujer llamada Rahab. Un hecho interesante acerca de esta mujer es que ella fue una prostituta a la cual Dios salvó de la destrucción de Jericó. Ella y su familia fueron las únicas personas a las cuales Él salvó de Jericó. Y es realmente asombroso que esta mujer encontró su lugar en la genealogía del Hijo de Dios. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Comenzaremos nuestro estudio en el versículo 30 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero antes de comenzar lo invito para que vayamos al Señor en una palabra de oración. Conversemos con Él y digámosle: Señor Dios, a medida que estudiamos esta porción de tu palabra, Señor, confiamos en que nos harás entender mejor tu palabra. Señor, danos el entendimiento que necesitamos. Te agradecemos por esto, por lo cual oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el apóstol Pablo está tratando de animar a aquellos cristianos judíos a continuar viviendo una vida de fe. Él les está demostrando aquí cómo Dios ha recompensado la fe de los santos del Antiguo Testamento. Podemos recorrer el Salón de la Fama de Dios, observando los retratos que cuelgan en las paredes, retratos de grandes hombres y mujeres de fe. Ahora nos detenemos ante Josué. Su retrato es el de un militar. Permítame leer el verso 30 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Jericó era una ciudad estratégica. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, recién había cruzado el río Jordán. Dios había dicho: vayan y destruyan las malvadas 7 naciones cananitas y tomen la tierra, porque es suya. Pero Jericó estaba en un sitio estratégico. Tenía que ser conquistada primero, si ellos querían avanzar y tomar el resto de la tierra de mano de los cananitas. Además, era una ciudad poderosamente fortificada. Dios quiso animar a su pueblo para mostrarles que aun cuando ellos creyeron que eran superados en número y sin esperanza, Él estaría de su lado, y Él sería en definitiva el único que ganaría la batalla. De repente un hombre extraño entra en escena. Josué se le acerca y le dice lo siguiente: ¿estás tú con nosotros o con nuestros adversarios? Josué está preguntándole a este hombre en qué bando está, de qué lado está. Escuchemos cómo responde este hombre en el verso 14. Él dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué entendió que estaba hablando con el Dios Todopoderoso, la persona de Cristo preencarnado que había descendido para darle indicaciones. Josué había pensado que él era el general,
y ahora entendía que no lo era. Josué había sido degradado del rango de comandante al de uno que recibe las órdenes del general de los cielos. Si usted hubiera estado allí ese día y hubiera entrevistado a Josué mientras les ordenaba a los judíos que no atacaran la ciudad, sino que simplemente marcharan alrededor de ella por 7 días, usted podría haberle preguntado por qué estaba dando órdenes tan extrañas. Usted podría haberle preguntado por qué no ordenaba arremeter contra los muros o saltar los muros y entrar en la ciudad. Él podría haberle respondido: sé que suena extraño el que ordene que simplemente caminemos alrededor de la ciudad. Entiendo que en el pensamiento militar esta es la cúspide de la locura. Pero el general me dijo que hiciera esto y yo simplemente estoy obedeciendo sus órdenes, como cualquier buen soldado lo haría. Estoy creyendo que este general sabe exactamente qué está haciendo. Entonces él podría haber seguido hablando con usted de la siguiente forma: estamos abrumadoramente superados en número en esta tierra, y estamos también sin esperanza. Hay 7 poderosas naciones cananitas que podrían, si quisieran, aplastarnos como a tomates maduros. Estamos temerosos de hacer cualquier otra cosa que no sea cumplir las órdenes del general de los cielos. Y así Josué marchó alrededor de la ciudad por 7 días. Y en el último día sonaron las trompetas y los muros se derrumbaron. Los muros cayeron y se realizó un milagro fantástico. Dios estaba mostrándole su poder a su pueblo para animarlos a continuar confiando en Él, porque ellos tenían todavía muchas batallas por delante. Pero Dios mismo quiso luchar por ellos. Fue una victoria fantástica. Por la fe, los muros de Jericó cayeron. Napoleón Bonaparte acostumbraba a repetir un pequeño dicho blasfemo mientras marchaba a través de Europa. Él solía decir: Dios está a favor del ejército más grande. Bien, si esta expresión es una blasfemia, pienso que entendemos su significado. Quiere decir que el poder y la fuerza del ejército superior es lo que gana las batallas. Pero yo creo que Napoleón debe haber cambiado su forma de pensar después de la batalla de Waterloo. Quizás alguno de los oyentes, si es un historiador, quisiera corregirme sobre esto. Pero creo que el ejército de Wellington en la batalla de Waterloo era inferior al de Napoleón en términos de poder militar. Creo que así era. Si no me equivoco, ellos tuvieron que soportar un clima terrible en Waterloo. Y pienso que esta es una de las razones por la cual Napoleón fue derrotado. En cualquier caso, Dios obtuvo una victoria maravillosa sobre la ciudad de Jericó. Los liberales que no creen esto tratarán de explicarle esta historia de muchas formas. Los he escuchado decir que cuando Josué ordenó que el pequeño ejército marchara alrededor de Jericó, en realidad él fue muy astuto. A medida que el ejército estaba marchando alrededor de la ciudad, los habitantes fueron distraídos al ver a este ejército marchando. Y así las mujeres hebreas fueron capaces de debilitar los muros. Y cuando las trompetas sonaron y todo el pueblo gritó, las vibraciones provocaron que los muros se derrumbaran. Mi amigo, mi amiga, si usted cree en esta explicación, entonces usted tiene más fe que la que yo tengo y aún que la que Josué tuvo. Dicho sea de paso, los liberales tienen que admitir que los muros de Jericó cayeron porque la arqueología histórica
nos dicen que ellos cayeron. En sus excavaciones, los arqueólogos han encontrado los muros, y sus propias palabras fueron que cayeron bajo los efectos de algún cataclismo. Esto es lo que ellos creen. Las paredes literalmente cayeron. Esto no es ningún misterio. Esto no tuvo nada que ver con mujeres hebreas socavando sus bases. Dios derrumbó las paredes, y esto fue tan sencillo de hacer para él como si hiciera cualquier otra cosa. Este fue un evento tremendo. Dios ganó esa batalla. Ahora leamos juntos el verso 31 de Hebreos 11. Leo. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El próximo retrato que vemos en el Salón de la Fama de Dios es el de una mujer que a primera vista puede parecernos nada agradable, por decirlo menos. Ella está junto al lado de este soldado llamado Josué. Creo que usted conoce la historia. Antes de que Josué conquistara Jericó, envió 2 espías a la ciudad para investigarla. Una vez que habían entrado en la ciudad, estos espías se reunieron con una mujer llamada Rahab, una simple prostituta. Ella, por fe, escondió a estos espías del resto de los habitantes de la ciudad. Ella hizo un comentario extraordinario. Y mis amigos y mis amigas, fue su fe la que hablaba. La misma fe que salvó su vida y que salvó la vida de su familia. Ella dijo: hemos escuchado lo que Dios hizo por el pueblo judío en la tierra de Egipto, y cómo Dios dividió el Mar Rojo, y el corazón del pueblo de Jericó se estremeció dentro de ellos. Esto es lo que ella dijo. Los habitantes de la tierra de Canaán habían escuchado acerca de los milagros que Dios había hecho por Israel, su pueblo. Ellos estaban aterrorizados hasta la muerte a causa de los judíos. Entonces ella hizo un comentario adicional. Ella dijo: sabemos que el Señor es Dios. Mis amigos, mis amigas, ella sabía eso, pero nadie más en la ciudad lo sabía. Aquí está el punto que quiero remarcar. Dios salvó a una mujer y a su familia de entre toda la ciudad, y esa mujer era una prostituta. Él solamente salvó a una persona y a su familia, porque ella fue la única en ese lugar que creyó. La única persona que creyó. Y usted se preguntará, ¿qué creyó? Y le respondemos: creyó que el Señor es Dios. Los otros habitantes no podían negar que algo milagroso había tenido lugar en el Mar Rojo. Pero sin duda, ellos trataban de explicar este suceso en la misma forma en la que el mundo lo hace en la actualidad. Seguramente sucedió algún tipo de evento natural, dirán. Puede haber sucedido un gran terremoto cercano a la costa del Mar Rojo, que causó que las aguas se dividieran. Pero seguramente esto puede ser explicado en una forma natural. En otras palabras, Dios no hizo nada en lo que ellos pudieran interesarse. Escuchen, las personas racionalizarán los milagros en cualquier forma en que puedan hacerlo. Escuché una vez a un hombre decir lo siguiente: Jesús realmente no caminó sobre el agua. Después de todo, en ese lago hay muchas rocas debajo de la superficie, y él simplemente fue saltando de roca en roca. Palabrerías, palabrerías. No hay rocas a casi 1 kilómetro dentro del lago. Pero las personas incrédulas intentan explicar los milagros de cualquier manera.
No tengo dudas de que es precisamente esto lo que hicieron los habitantes de Jericó. Ellos explicaron los milagros en la forma que quisieron. Pero Rahab no lo hizo así. La Biblia dice que ella creyó que el Señor era Dios. Cuando Josué invadió la ciudad para destruirla, ella y su familia fueron las únicas personas que fueron salvadas. Las únicas. Escuchen esto. Las otras personas pudieron haber creído. Ella era una simple prostituta. Dios no eligió al alcalde o al gobernador de la ciudad. Esas personas no creyeron. Dios no eligió a todos los profesionales que había en la ciudad. Ellos no creyeron. Una prostituta creyó. Y a causa de esto su vida fue salvada. Hay algo más que es interesante acerca de esta mujer, y que ciertamente la distingue. Es que ella fue la bisabuela del rey David. Los judíos estaban muy orgullosos de su ascendencia y se vanagloriaban de su genealogía. Pero en la genealogía del rey David y en la del Señor Jesucristo, que fue un descendiente del rey David, encontramos a una prostituta gentil. Y no solo era una gentil, ella era una cananita. Lo peor de lo peor. Esa mujer estaba en el fondo del barril, ahí, bien al fondo. Y aún así, fue incluida en la genealogía del Señor Jesucristo. Usted puede leer esto en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo. Yo no creo que fuera un accidente que esa mujer incluyera su nombre en el Salón de la Fama de Dios y en la genealogía del Señor Jesucristo. En una forma muy particular, esto revela la misión de Jesucristo en el mundo. Él realmente es el Rey de Gracia, que vino a salvar a los más humildes de entre nosotros. Leamos juntos desde el verso 32. ¿Y qué más digo?, pregunta el apóstol Pablo. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El apóstol Pablo detiene la lista de las biografías de estos héroes de la fe en Rahab, pero continúa señalando los retratos de cientos de héroes de la fe, de los cuales no tiene tiempo para contarnos. Pablo está indicando que virtualmente hay una lista interminable de personas, todas las cuales hicieron grandes milagros por medio de la fe. Ellos vieron grandes victorias y fueron liberados. Ahora quiero que usted lea conmigo la última parte del verso 35 de Hebreos 11, porque el final no se encuentra allí. Hay un gran número de retratos que no disfrutaríamos al verlos, porque no representan imágenes placenteras. Escuchemos lo que Pablo dice a medida que hace una distinción entre aquellos de quienes Dios liberó y aquellos a quienes Dios no liberó. Leo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Estos fueron aquellos que murieron en la fe. Dios no los liberó en forma milagrosa. Y estos son algunos de los retratos que veremos en nuestro recorrido. Estamos viviendo en una gran época donde muchos cristianos
Están contando el dinero en lugar de registrar el costo. A causa de esto no nos gusta hablar acerca de este grupo de cristianos que colgaron sus retratos en el Salón de la Fama de Dios, porque no parecen caber en nuestra equivocada teología plástica. El apóstol Pablo presenta una lista de personajes que murieron en la fe, que firmemente creyeron en Dios. Leamos lo que dice en la última parte del verso 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Estas personas fueron torturadas y sus torturadores les decían: niega la fe y te dejaremos ir. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dijeron: no negaremos la fe. Y no lo hicieron, porque esperaban obtener una mejor resurrección. Esto nos habla de recompensas en la vida venidera. Ellos sabían que si negaban la fe, seguramente iban a ir al cielo. No hay ninguna duda acerca de esto. Pero seguramente también perderían la recompensa ante el gran trono. Fueron personas de fe, y sus ojos estaban puestos en el Señor Jesús y en la ciudad celestial. La última cosa que hubieran querido hacer hubiera sido negar a Jesús, aún en medio de la tortura. No hay duda que Pablo se está refiriendo aquí a grandes santos de Dios que murieron en el período intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Déjeme decirle una cosa que puede ser útil para alguna persona que nos está escuchando. Usted puede ser un hijo de Dios. Usted ha creído en el Señor Jesús como su Salvador. Usted sabe que sus pecados han sido perdonados y que irá al cielo cuando muera. Pero quizás usted tiene una enfermedad terminal y Dios no ha elegido liberarlo de ella. ¿Puedo sugerirle algo? Dios finalmente lo liberará a usted y a todos nosotros. Piense en lo que estoy diciendo. Dios nos liberará a todos al final, aun cuando seamos colocados en un ataúd y sepultados, porque Él nos levantará de la tumba algún día. Mi amigo cristiano, mi amiga cristiana, no tropiece si Dios no lo ha sanado. Quizás eso no esté dentro de su perfecta voluntad para usted. Confíe en Él, confiemos en Él, porque finalmente Él lo va a liberar. Él nos va a liberar. Y al final de todo análisis, eso es lo que realmente importa. Leamos ahora el verso 1 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo está haciendo una alusión a los Juegos Olímpicos y dice lo siguiente: mis amigos cristianos, mis amigas cristianas, creyentes hebreos, ¿no saben ustedes que el día en el que creyeron en Jesús como su Salvador personal, comenzaron una carrera de maratón? Pero esta carrera de maratón, este juego olímpico en el cual están compitiendo, no es por la vida eterna. La vida eterna es un regalo de gracia que ustedes ya han obtenido. Pero ustedes ahora están corriendo por recompensas eternas. Pablo está haciendo una alusión a los Juegos Olímpicos. Y qué hermosa imagen nos está pintando aquí. Cada hijo de Dios está corriendo la carrera cristiana. No estamos corriendo en búsqueda de la vida eterna. Esta nos fue dada cuando creímos en Jesús.
Pero en el momento en el que creímos en Jesús, fue como si se disparara la pistola que da comienzo a la carrera. Y ahora estamos corriendo alrededor de la pista, buscando la meta final. Y la meta final es cuando estemos con Jesús. Dios nos juzgará por la forma en la que corremos esta carrera. Para continuar con la analogía, estos creyentes hebreos estaban sentados, por así decirlo, alrededor de la pista de carreras. Ellos habían comenzado bien, caminando con el Señor Jesús, pero habían caído al borde del camino a medida que quitaban sus ojos de Jesús. La persecución había sido tan severa y ellos no estaban soportando la carrera en la que Dios los había puesto. Pablo nos está pintando aquí una imagen muy clara de la vida cristiana. Pablo le revela a los creyentes hebreos un muy buen incentivo para continuar la carrera. Y dicho sea de paso, creo que también es un muy buen incentivo para usted, para mí, para que sigamos corriendo. Nuestro tiempo para el estudio de hoy ha terminado. Espero que usted permanezca con nosotros a medida que continuamos estudiando el libro de Hebreos. Lo último que quiero decirle hoy es que me gustaría mucho recibir noticias suyas. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico nhd@hcjb.org.es.